Nutritía. Programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del día de hoy de Nutritía. Hoy día vamos a aclarar mitos, dudas muy frecuentes que tienen ustedes y que nos los han dejado en los comentarios. Si estás conectado en este momento en vivo, puedes dejar alguna de las preguntas que tengas y lo voy a tratar de contestar, ¿ok? Yo soy nutricionista, así que si es que entra dentro del campo de mi conocimiento, los voy a ayudar, ¿ok? Yo tengo algunas preguntas por aquí recolectadas que me han dejado a lo largo de las semanas y vamos a tratar de contestarlas, ¿ok? Una de las preguntas que ayer justamente me llegó es, ¿puedo comer arroz si es que tengo diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad bastante común, bastante investigada también, y muchas veces hay la duda de no solamente por el arroz, sino por los carbohidratos en general. Antes se creía que la recomendación sería, si es que a la persona con diabetes se le hace difícil su organismo poder metabolizar adecuadamente los carbohidratos, entonces se decía, bueno, la solución simple es que la persona no coma carbohidratos. Pero ¿qué nos damos cuenta con el paso del tiempo? Primero, que aunque sea una persona con diabetes, sigue necesitando fuentes de energía. Y la principal fuente de energía es el carbohidrato. Entonces, si tú le quitas el carbohidrato a una persona, una de las cosas que van a pasar es que sus niveles de energía van a bajar, va a tener mayor irritabilidad, mayor dificultad de concentración, puede entrar en una malnutrición y va a estar careciendo, además de alimentos que son más allá de carbohidratos, alimentos que son culturales, como el arroz, es un alimento base de la comida ecuatoriana, alimentos que son muchas veces económicos y accesibles. Entonces, y además la restricción innecesaria genera obsesión y atracones. Entonces nos encontramos con pacientes con diabetes que eliminan carbohidratos, arroz, durante una semana, durante 2 días, y luego tienen atracones de grandes cantidades de arroz o de carbohidratos. Y esa inestabilidad alimentaria genera peor pronóstico en una persona que tiene diabetes, ¿ok? Y peor regularización de los niveles de azúcar en sangre. Y lo que necesitamos es estabilidad, más cuando estamos con una condición de salud como diabetes. Para que haya estabilidad en la alimentación, es importante no quitar ningún alimento, sino comprender que el mecanismo de absorción y de metabolización de los carbohidratos en diabetes genera que yo tenga que tener un poco más presente que cuando me coma ese carbohidrato, en este caso el arroz, tratar de que no sea solo, sino acompañado. La realidad es que casi siempre uno lo come acompañado, o sea, es raro el comerte el arroz solo, a menos que sufras inseguridad alimentaria. Ahí sí, muy común que las personas simplemente lo único que tienen para servirse es arroz y no hay más, ¿no? Ahí, bueno, ya hay muchos problemas estructurales de los cuales hablar y que impactan también muchísimo sobre los niveles de azúcar en sangre, estrés, crimen donde vives, el estrés diario de no tener cómo costear las necesidades del hogar, etcétera. Pero en todo caso, si es que tienes acceso a una variedad de alimentos, entonces, cuando vayas a comer arroz, que puedes comer arroz todos los días, no hay ningún problema, trata de comerlo acompañado. ¿Acompañado de qué? Acompañado de algún factor de protección que haga que su absorción sea más lenta. Si tú te comes el arroz solito, ese arroz va a ser absorbido en sangre mucho más rápido que si tú te lo comes junto a una proteína. Por ejemplo, arroz con pollo. El pollo, al ser una proteína, acompaña ese arroz, y si a ese arroz con pollo le agregas alguna fibra, como por ejemplo le pones verduras o le pones granos, leguminosas, le pones arvejita, le pones zanahoria, o al arroz lo haces moro, arroz con lenteja, la lenteja tiene una cáscara que es fibra, haces que se absorba más lento aún. Y si a eso le agregas grasa, o sea, le pones, no sé, un aguacate, le pones algún tipo de aceite al que tengas acceso, lo acompañas después con, no sé, le pones nueces troceadas en el arroz. O sea, si le acompañas con grasa, fibra y proteína, la absorción de ese carbohidrato va a ser más baja. Además, va a ser un plato más variado. Además, va a ser un plato más saciante y va a ser un plato que te dé una energía más duradera, ¿ok? Entonces, por donde lo quieras ver, acompañar ese arroz de una variedad de alimentos va a ser una estrategia fundamental para una persona que tiene diabetes, ¿ok?
Así que esa sería la respuesta. ¿Puedo comer arroz si tengo diabetes? Sí. Acompaña cualquier carbohidrato que quieras. No es necesario que restringas ningún carbohidrato, pero acompañarlo es importante, ¿ok? No siempre se va a poder hacer y eso está bien, pero cuando sea posible para ti, en vez de comerte esas galletas solitas, comerte las galletas con queso, mejor. Comerte las galletas con pasta de maní, mejor, porque la pasta de maní le agrega grasa y un poco de fibra. Comerte esas galletas con un vaso de leche entera o de yogurt entero, porque ahí agregas la grasa natural de la leche o del yogurt, mejor, ¿ok? Muy bien. Bueno, segunda pregunta, déjenos sus preguntas, no se olviden. Estoy viendo los que están ahí conectados. Pregunten lo que quieran. Segunda pregunta, ¿cuánto café es demasiado? Tomo 2 tazas todos los días. Bueno, yo aprovecho y me tomo un sorbo de mi café. Hay algunos estudios que nos hablan de una cantidad segura de 2 a 3 tazas de café al día. Hay otros estudios que analizan hasta el consumo de 5 tazas. Yo, más allá de decirles una cantidad específica, es un poco percibe qué se siente bien en tu cuerpo. Hay personas que tomando 2 tazas de café al día tienen una alta sensibilidad a la cafeína y empiezan a tener taquicardias, empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener temblores. Y probablemente va a ser una cantidad que a ti particularmente no te hace sentir bien. Luego hay otras personas, y muchas veces lo pongo de ejemplo porque a mí me sorprendió, pero la historia que hay detrás de esta consulta que yo tuve un día, me parece que es una reflexión súper importante para todos. Yo una vez atendí a un paciente que me dijo que él tomaba 19 tazas de café al día. Entonces, por supuesto que uno escucha 19 tazas y te parece una cantidad abismal. Sería muy idílico simplemente decirle, no tomes tantas tazas, como si la persona no supiera, digamos que esa cantidad es como inusual. La realidad es que detrás de un consumo excesivo de cualquier cosa, casi siempre pasa algo y ese algo tiene que ser atendido. En el caso de él, el consumo del café era una forma a través de la cual él podía tener energía para rendir a lo largo del día porque él solamente se permitía dormir máximo 2 horas en el día. Él tenía un nivel de hiperexigencia marcado en su mente de que dormir era para vagos, dormir era para personas que no tienen disciplina, que él siempre tenía que estar produciendo, y esta visión de que el ser humano vale en función de cuánto produce era algo que lo tenía muy marcado. Entonces, si él estaba durmiendo, no estaba produciendo. Y para poder producir necesitaba café para mantener ese sistema nervioso despierto. Entonces, ahí el problema no es el café al final es como una curita en su vida o es una forma a través de la cual puede sostener un problema mayor. El problema mayor es que hay que ver qué es lo que está pasando debajo. Entonces, lo mismo te diría a ti, si el consumo del café tú lo tomas para controlar o distraer el hambre, que hay muchas personas que lo hacen. No, mejor no voy a comer, entonces me tomo el café porque con el café opaco el hambre. Eso es una conducta de riesgo alimentaria, eso no es normal, aunque está normalizado en nuestra sociedad, ¿ok? Forma parte de las conductas de riesgo que se ven en trastornos de la conducta alimentaria. Si tú tomas café para sentir energía porque la comida que estás teniendo no te da suficiente energía, necesitas comer suficiente, necesitas comer más, porque el café no es un nutriente. El café te activa el sistema nervioso, pero no es lo mismo que la energía que te dan los carbohidratos, por ejemplo. Tercer lugar, tomas café para mantenerte despierto porque lo que estás durmiendo es muy poco. ¿Puedes dormir más? ¿Te estás exigiendo el dormir tan poco? ¿O es un dormir tan poco porque realmente la vida te puso en una situación de esa forma? Que tienes 2 trabajos, que tienes, no sé, pues hijos chiquitos se levantan a la madrugada y al día siguiente tengo que ir a trabajar. Entonces hay que analizar como que un poco más de fondo. Pero si hablamos de lo que habla, digamos, los estudios, 1, 2 tazas de café, algunos hablan hasta de 5 tazas de café, no habría ningún problema, pero nuevamente contextualizar, individualizar y pues ver más allá de la conducta. Siempre es importante, ¿ok? Muy bien, otra pregunta. Están calladitos, no nos preguntan nada en el chat. Ya, yo voy a continuar. Jason Gavilanes, a ver, nos puso por ahí. Buenos días, ¿cómo calmo la sociedad? Yo creo que me quiso decir la ansiedad. ¿Me confirma? Bueno, vamos a asumir que me dijo la ansiedad, porque me dijo la sociedad, no creo que sea como, como a calmar la sociedad, no se la puede calmar. Bueno, la ansiedad, defina qué es ansiedad, ¿no? A veces he tenido pacientes que me dicen, tengo ansiedad de comer a la 1 de la tarde, y es hambre, o sea, no es ansiedad, es hambre, ¿ok? ¿Cómo puede lucir quizás la ansiedad?
puede lucir como tener hambre todo el día, ¿no? Acabar de comer y seguir teniendo hambre. O que bajo situaciones de estrés, el hambre emocional se despierte siempre como la única opción. Entonces, bueno, no va a ser nunca como una consulta privada, pero voy a tratar de darte las herramientas, digamos, que se me vienen a la mente, aunque no sé más allá de tu contexto de vida, ¿ok? Eh, Primero, asegurar que estamos comiendo suficiente, porque casi que en el 85% de los casos, eso que se ve como ansiedad es simplemente hambre. Es no comer suficiente, no comer variado, no comer las comidas que me gustan, dejar esas comidas que me gustan para un día en específico, y eso genera que el cerebro esté siempre pensando en comida, pensando en comida, pensando en comida, y eso lo percibimos nosotros como ansiedad. Luego, en segundo lugar, explorar si es que hay otras herramientas de gestión emocional que yo tengo en mi vida, además de la comida, porque la comida es maravillosa como una herramienta de gestión emocional. Verdaderamente genera calma, genera alivio, genera serotonina, genera dopamina, y eso es lo que hace que la comida sea muchas veces ese comfort food que le llaman, esa comida de confort, de comodidad, que te regresa a recuerdos, que te regresa a memorias, que te regresa a placer, que te regresa a sabores, y no hay ningún problema en comer emocional. Eso es algo importantísimo que tenerlo en cuenta. El problema es cuando la comida emocional, el comer emocional, es la única forma conocida para ti para poder copar con las emociones y transitarlas. Entonces, en ese caso, además del comer emocional, no quitarlo, puede ser conveniente sumar otras herramientas más para regular tu sistema nervioso, transitar con las emociones y copar con el estrés del día a día. Estas otras herramientas pueden lucir diferente de persona a persona. Hay personas que pintar, dibujar, escribir un diario, salir con sus amigos, hacer una videollamada, leer un libro, escuchar un audiolibro, escuchar un podcast, ver un video, ver un documental, irte al cine, qué sé yo. Algo así puede generar, digamos, estas pequeñas conductas que pueden ser repetibles y que van a suplementar, ¿ok? Van a sumar de alguna manera al comer emocional, ¿no? Sin quitarlo, eso es importante. Y bueno, no puedo asumir nada más porque de ahí tantas cosas más pueden estar pasando, pero sí, un poco eso, ¿no? Lo que te acabo de mencionar. Otra pregunta que nos ponen, ¿cómo sé si tengo estreñimiento? Yo voy una vez al día. Bueno, esta pregunta es súper común porque hay personas que piensan que por ir una vez al día ya tienen estreñimiento y no necesariamente es así. Eh, un estreñimiento se mide bajo diferentes como parámetros, ¿ok? Pero tener una buena digestión puede lucir para una persona como ir una vez al día al baño, ir 2 veces al día, ir 3 veces al día o pasando un día, ¿ok? Si es que esa es tu normalidad, ¿no? Hay personas que su normalidad es ir 3 veces al día y eso está bien, pero si de 3 veces al día de repente pasan a pasando un día, entonces eso es como un cambio en su normalidad. Pero hay otras personas que su normalidad es ir pasando un día. ¿Esto de qué puede depender? Entre varias cosas, de lo largo que sea el intestino de cada persona, porque hay personas que tienen un intestino un poco más largo que el otro, entonces el tiempo que se tarda en salir de nuestro cuerpo es un poco mayor o es un poco menor. Otro factor que lo puede evidenciar es la textura, ¿ok? La textura y también con ello va la dificultad que tengas, ¿no? Si tienes que pujar, si tienes que hacer mucho esfuerzo, además si hay sangrado, bueno, hay varias cosas, pero ir una vez al día por sí mismo no me da ningún tipo de alarma, digamos, de haber estreñimiento. Y también te preguntaría si es que esa vez al día que vas con tranquilidad, con facilidad, ¿ok? No tienes que estar 3 horas sentada en el baño. Eso es importante. Ahora, si es que para ti lo que tienes es un estreñimiento que efectivamente es algo doloroso, es algo de mucho esfuerzo, es algo que casi que tienes que poner una meditación, una canción de fondo. Hay personas que me dicen tengo que fumar en el baño para poder tener mi digestión, digamos, normal. Y han logrado tener, digamos, o han desarrollado estas conductas que están muy asociadas a tengo que hacer esto para poder ir al baño. Entonces, te recomendaría revisar nuevamente. El estreñimiento es un síntoma, ¿ok? No es una enfermedad, es un síntoma, entonces puede deberse a un montón de situaciones. Y hay como 3 cosas que podrías tomar en cuenta, 4 cosas que podrías tomar en cuenta a priori, ¿ya? Ok, de inicio, si es que tienes estreñimiento. Lo primero, ¿será que estoy comiendo suficiente fibra? Si tu alimentación carece un poco de fibra, siempre piensa en la nutrición desde qué agregar, no desde qué quitar.
¿Qué agrego? ¿Qué me puede estar haciendo falta? ¿Como suficiente variedad de verduras, por ejemplo? No, la verdad es que como, no sé, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Ok, puede ser conveniente añadir una verdura nueva semanalmente. ¿Como suficiente variedad de fruta? No, hay días en los que no, y a lo mucho habrá un día en el que como uno y ya está. Bueno, puede ser una opción agregar por ahí una fruta diaria de forma como consistente, o si ya comías una fruta diaria, entonces agregar no una, sino 2 frutas diarias, puede ser como que algo más realista, siempre haciendo no cosas bruscas, sino algo paulatino para que sea congruente y sostenible en el tiempo. Eh, y luego también puedes analizar agua. ¿Estoy tomando suficiente agua? Eh, ¿Tengo agua o fluidos, digamos, a lo largo de mi día cerca? O cuando tengo sed, pues trato de igual de no, ya mismo, ya mismo, ya mismo, y ya cuando ya mismo, ya es que me muero de la sed. Otra cosa que puede ayudar a tener en cuenta es el tema del movimiento del cuerpo, o sea, si es que hay alguna actividad física o no. Es bastante, pasa bastante que cuando hay un sedentarismo, pues es mucho más difícil ese proceso digestivo. Y lo otro a tomar en cuenta es la parte de regulación emocional. O sea, de hecho, cuando estamos estresados, les habrá pasado muchas veces que la digestión cambia también, porque el estrés libera cortisol y el cortisol actúa de forma también directa en la función digestiva. Entonces, tener todos esos parámetros en cuenta es importante para revisar si es que haciendo esos pequeños ajustes mejora la digestión, y si no, pues no te quedes con un malestar demasiado tiempo, trata de pedir ayuda, buscar a un gastroenterólogo para revisar si es que hay algo más de fondo, como por ejemplo un síndrome de intestino irritable de tipo, con un síntoma de estreñimiento, ¿ok? Así que bueno, yo creo que por ahí contesté algunas de las preguntas que me han dejado. También contestamos una preguntita de Facebook. Muchas gracias por conectarse al programa del día de hoy. El día miércoles nos vemos nuevamente. Recuerda que Nutritía es un espacio seguro para hablar de nutrición, libre de mitos, libre de simplismo, libre de cultura y dieta. Y todos los miércoles y los viernes lo transmitimos a las 11 de la mañana hasta las 11:30. Así que conéctense todos los videos que han grabado en YouTube. Un besito. ¡Mua!